Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición de ver esta videocharla. En la sesión de hoy vamos a continuar con los centros históricos, haciendo hincapié en el concepto de recuperación de los centros históricos. Un poquito de acotaciones y características. Acompáñame. Proceso de recuperación. Es un proceso a través del cual se promueve el mejor uso en términos sociales y económicos de un centro histórico que padece deterioro social, económico y físico, así como subutilización de sus activos, edificios, suelo, infraestructura y espacios públicos. Dentro de este proceso podemos clasificar sus intervenciones de acuerdo a las líneas de acción que definen su intervención a corto, mediano y largo plazo, en los que encontramos Número 1, connotación física. Mejoramiento de los centros históricos, renovación de los centros históricos y restauración de los centros históricos. Eso es en cuanto a lo físico. Connotación económica y social sin descartar la dimensión física. Rehabilitación de los centros históricos, regeneración de los centros históricos y recuperación de los centros históricos. Continuamos. Métodos de recuperación de centros históricos. Aunque ya se han realizado muy diversos estudios e investigaciones a nivel nacional e internacional para la definición de propuestas de recuperación para los centros históricos, podemos destacar que en algunos centros de ciudad se han logrado resultados asombrosos y muy favorables para los ciudadanos, aunque en algunos de ellos se ha transformado su identidad y su tan valiosa propiedad barrial, ya que muchas de estas transformaciones hacen una mutación de los valores culturales del lugar que impactan en las actividades económicas y en la cultura misma de la conservación y de su valor tangible e intangible propios de su origen como asentamiento y núcleo de crecimiento de la ciudad. Algunos elementos básicos para la recuperación. Las áreas de recuperación deben generar oportunidades y actividades económicas rentables que resulten al menos tan atractivas como el desarrollo de la periferia. El centro debe estar destinado para todo tipo de usuarios, pero principalmente para quienes viven permanentemente en él, así como en el resto de la ciudad. Los habitantes organizados de la ciudad deben participar activamente en este proceso. Es decir, todo esto viene a un concepto de participación social. Si la gente no está de acuerdo, pues no se puede llevar a cabo ninguna acción porque va directamente al fracaso. Distribución eficaz de responsabilidades en el proceso de recuperación. Dentro de un sistema de actores de un centro histórico o centro de ciudad, es importante definir y responsabilizar a cada uno de ellos para que se hagan cargo de las tareas para definirlas estratégicamente, para las cuales tienen mayores ventajas de participación e integración de sus acciones bajo un parámetro de equidad y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de sus visitantes. A continuación se definen los tres actores que intervienen en proyectos de ciudad. Uno, el sector público, en la regulación del uso del suelo y el suministro de la infraestructura, servicios y en la recuperación de ciertos inmuebles. 2. El sector privado, en la planificación, el financiamiento y la ejecución de inversiones inmobiliarias. 3. Las organizaciones de la comunidad, en el suministro de apoyo político, el uso de recursos públicos, la canalización de las demandas sociales y asesoría en el caso de agrupaciones gremiales. El lanzamiento exitoso de proyectos debe llevarse a cabo cuando se logra un amplio consenso entre los interesados de acuerdo entre todos ellos y que permite sentar las bases institucionales estables para la ejecución de los programas. El logro de estos consensos no es independientemente de la acción de liderazgo local. Por lo general, se logra
cuando concurren sobre el proyecto muchos liderazgos, como los de las asociaciones gremiales y las organizaciones de la sociedad civil, bajo la inspiración de líderes políticos locales y dirigentes empresariales con visión de largo plazo. Como notan, aquí podemos ver que no depende de un solo actor, sino de una conjunción o conexión o coherencia entre las ideas de varios actores políticos. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son esas etapas de la recuperación? Primera etapa, creación de las bases del proceso de recuperación. El proceso de planificación y construcción de acuerdo a la recuperación del lugar es la primera actividad que se pretende en esta etapa, plan o programa de desarrollo urbano. Esto incluye la eliminación de normas que limiten de manera innecesaria la inversión privada, como legislación de control de rentas o normas de uso del suelo y construcción innecesariamente restrictivas, así como en su caso contemplar la sustitución de aquellas que por su laxitud permiten la pérdida de la imagen urbana. Aquí debemos de estar bien definidos en cuáles serán las reglas. No debemos de ser ni muy estrictos porque nadie va a querer, o no debemos de ser muy laxos, es decir, muy relajados, porque entonces se va a poder hacer cualquier cosa que ayude a que ese centro histórico pierda su identidad. Segunda etapa, promoción de la inversión privada. Recuperación de edificios emblemáticos y de la imagen urbana del lugar por medio de recursos públicos y de donantes privados, además de rescatar y recuperar edificios patrimoniales valorados por la comunidad, así como espacios públicos estratégicos e importantes. Estas acciones significan el capital semilla de inversiones complementarias a las emprendidas en otros espacios y contribuyen a modificar la imagen de deterioro del área, así como espacios que son detonantes de interés. Esos se deben de recuperar porque son valores patrimoniales del sitio. Por ello, el gobierno de la ciudad debe emprender inversiones pioneras de recuperación de edificios para usos residenciales, de oficinas, comerciales, productivos y de servicios. Es decir, no solo lo que no debe de estar ahí, sino lo que sí debe de permanecer. Ahorita estoy recordando cuando fui a San Miguel de Allende y me tocó ver hasta la primera estación, la primera bomba de gasolina, en donde estuvo la primera estación para cargar gasolina. Una bomba muy emblemática donde todo el mundo se toma fotos. Son cosas, son hitos que hacen que la ciudad se recorra. Entonces, en todo eso debe de tener detalle un buen arquitecto que está enfocado en la revitalización y en la restauración de un centro histórico. Hasta en esos pequeñitos detalles. Los primeros lavaderos que hubo. Entonces son cosas que te hacen querer conocer y querer recorrer la ciudad. Tercera etapa, permanencia a través del tiempo. Sustentabilidad. Igual a sustentabilidad, con letras mayúsculas lo pondría. Esta etapa se alcanza cuando el área de recuperación muestra indicadores de inversión similares a los de otras áreas de la ciudad. En esta etapa, el área de objeto del programa deja de ser técnicamente un área de recuperación y pasa a ser un lugar más de ciudad. La mayor parte de las experiencias exitosas se desarrollaron en periodos que fluctúan entre los 10 y 30 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues siempre hay que tener esa permanencia a través del tiempo. Es decir, si tú pasas una prueba entre los 10 y 30 años, eso va a permanecer. ¿Y cómo hacer? Pues hay que conocer la historia, hay que conocer documentos, hay que conocer los orígenes, hay que tener contacto con la comunidad, con la población, que es la que va a estar ahí, la que va a vivir ahí. Eso es muy importante. Vamos a responder las siguientes preguntas como actividad. 1. ¿Qué centro histórico del estado de Colima rehabilitarías y por qué?
Nuestro estado no es muy grande, podemos enfocarnos, creo que conocemos qué centro histórico entonces rehabilitarías y por qué. 2, ¿cuál sería la principal actividad en la que te enfocarías tomando en cuenta a la población? Y 3, desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué centro histórico tiene más posibilidades y por qué? Aquí te estoy dando una ayuda y te estoy planteando cómo en un edificio histórico hicieron una terraza para disfrutar vistas. ¿Te imaginas qué cosas tiene Colima que puedes aprovechar de manera arquitectónica? ¿Cuál es el centro histórico que consideras más importante y por qué lo rehabilitarías? ¿Qué actividades, en qué actividad te enfocarías? Tomando en cuenta a la población, ¿eh? Este es un ejercicio muy interesante porque vas a tener que pensar las acciones que se toman en un centro histórico y más en los proyectos de restauración o rehabilitación son pensando en la historia, pero no en la historia de los libros ni en los documentos solamente, en la historia oral, en lo que la gente vive, en cómo utiliza, en cómo ocupa ese espacio. Entonces es un ejercicio muy interesante. Sin darte cuenta, estamos avanzando muchísimo y tendrás las bases que necesitas para poder realizar un proyecto de restauración o recuperación. Muchísimas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.